Así que bueno, ahora para no alargarnos tanto, yo creo que vamos a partir con el conversatorio, el cual por supuesto estás invitado, y vamos a pedirle a nuestros invitados que han participado durante de la mañana que prendan sus cámaras y se puedan integrar. Bueno, ahí ya veo a Pedro Muñoz, que ya está conectado desde Siren, a Patricio Wingler, ¿cierto? De la Universidad del Paraíso, a Cristian Mardones de Lobdas, Keila Lencar, profesora de la UTEM, de la Facultad de Ingeniería, Adrián Morgado, profesor de la UTEM también, y desde su especialista, desde su empresa Meridian, César Ocárez por ahí, desde Bienes Nacionales, que ya se nos suma. Bueno, estamos finalizando, hemos tenido ya, este es nuestro segundo día, ¿cierto? Han sido jornadas largas, cambiamos el formato este año, un formato más reducido, por ahí yo sé que lo sintieron un poco, algunos más que otros, en un formato de 20 minutos, es complejo de pronto poner 10 años de trabajo como hacía ayer el profesor Condal con un libro que nos estaba queriendo contar. O temas tan profundos como los que hemos ido viendo de riesgos socionaturales el día de esta mañana. Por lo mismo, bueno, quiero poner una pregunta para que vayamos contestándola a propósito de los temas que hemos visto durante la mañana. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que ven ustedes para las universidades, para las instituciones, para las empresas, para nuestro público que ha participado entusiastamente con sus consultas? ¿Cuáles son los desafíos a futuro que ven en nuestra área? Vamos a partir por Pedro Muñoz, que no recuerdo bien el orden que teníamos, como lo veo acá en pantalla. Oye, para mí los desafíos, un poco lo que dice Marcelo, hola Marcelo, tantos años. Hola Pedro. Nosotros en el tema de recursos naturales, los desafíos que tenemos es adquirir información, mediciones del planeta Tierra, de la Tierra, con mayor detalle y con mayor frecuencia. Nosotros, por ejemplo, yéndome al detalle, LIDAR para Chile. España tiene un LIDAR gratuito de toda España y lo actualizan cada cierta cantidad de años. Y nosotros necesitamos, como decía Marcelo, una topografía de detalle urgentemente. Y además necesitamos la topografía debajo de los árboles. Nosotros en CITEN se están haciendo los estudios de erosión y la única forma de medir la erosión debajo de los árboles es con LIDAR. Entonces se necesitan capas nacionales de datos duros para que los especialistas puedan hacer sus estudios. Sí, corta y rápida. Se necesitan otras cosas más, pero lo dejo hasta ahí para que el resto opine. Sí, profesor Patricio Wingler. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, sí, siguiendo un poco la línea de lo que estaban comentando, yo creo que, a ver, en el ámbito más costero y en general, es importante tener una buena cuantificación de lo que son modelos de proyecciones de cambio climático en un contexto de incertidumbre. Y yo creo que una de las cosas que yo veo que son deficitarias en la actualidad es cómo nosotros formamos a nuestros alumnos con una óptica determinista. Es súper importante incorporar técnicas estadísticas, técnicas cuantitativas, que complementan lo que comentaba también Marcelo en su charla, de forma tal de cambiar esa visión que tenemos nosotros un poco como de la mecánica newtoniana en un contexto de sistemas que son complejos y cuyo desarrollo hacia el futuro tiene así una catedral de incertidumbre. Eso es una cosa, aterrizarla a la universidad, a la universidad, a los programas. Finalmente, el superponer diferentes amenazas, múltiples riesgos, de una manera integrada en sistemas que efectivamente pueden ser afectados simultáneamente por diferentes fenómenos naturales. En el caso costero, tenemos las marejadas, tenemos los tsunamis, etcétera, finalmente actúan sobre el mismo sistema costero y es ahí donde tenemos que entrar a descifrar cuáles son las medidas de adaptación, y eso también es un tema que podríamos hablar después, medidas de adaptación que no las tenemos todavía en el horizonte, en el radar, y que tenemos que desarrollarlas porque nuestra costa es muy particular y no encontramos símiles en otros lugares del mundo. Gracias, profesor. Especialista Cristian Mardones, desde Lobdas. Sí, buenas. Yo tengo dos apreciaciones que son bastante... Una he llevado a la parte más educativa, ¿verdad?
nosotros como geomensores, como geomáticos, estamos bien al debe con el tema de enseñarles a nuestros alumnos todo lo que son la geofísica y todos los riesgos naturales también que hay. Bueno, en nuestro país, así como lo exponía Marcelo, estamos sujetos a todo este tipo de riesgos naturales y hay una gran amenaza. Entonces, ahí estamos al debe en la parte educacional, primero que todo. Y lo otro, y yo creo que estamos muy al debe como profesionales, y ahí hemos llamado también a los servicios públicos. En los servicios públicos tenemos mucha información y podemos complementarla con empresas privadas, pero que esto se utilice para lo que necesitamos, para sistemas que realmente nos faciliten la labor de poder hacer proyecciones reales de lo que podemos encontrar para la detección temprana o alerta temprana de los sistemas o de los riesgos naturales. Y ahí yo sé que hay aspectos legales que básicamente nos limitan un poco a la entrega o a la mezcla de esta información que tenemos mucho, pero podríamos trabajar en vías de poder tener redes complementarias entre todos los servicios públicos y servicios privados también. Sí, la cooperación, la colaboración, ¿cierto? Como nos repitió tantas veces el profesor Humberto Maturana, parece que es una clave. Profesor Adrián Morgado. Sí, sí, yo me sumo mucho a lo que comentaba Patricio y también a las ideas que nos compartió Marcelo. Fíjate que quiero hacer una reflexión. Recién este año yo tuve alumnos que, siendo de una escuela de ingeniería, estaban aplicando métodos cualitativos y no solamente cuantitativos. E incluso en la universidad hubo varios profesores, porque tendemos a arrugar la nariz frente a métodos cualitativos de investigación, como que dejáramos de hacer ingeniería porque aplicamos métodos cualitativos, y muchas veces uno se puede complejizar un montón en un modelo matemático muy complejo, cuando basta que le pregunte a la señora Juanita, que ha vivido hace 30 años, y en eso me quiero colgar mucho, de la participación de la comunidad. Entonces, creo que tenemos que ampliar mirada. Eso es mi conclusión general. Gracias, profesor. César Ocares, desde Bienes Nacionales. Hola. Sí. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, César. Estamos atentamente. Dos comentarios nomás. Uno es de la presentación del doctor Marcelo Lagos, que no tengo el gusto de conocer personalmente más que por la televisión. Yo me quedo con la tremenda reflexión. La verdad es que es una verdadera bofetada a la ciencia, la presentación de él, que es la pura verdad. Y lo que yo veo aquí es que hay un eslabón perdido. Lo voy a utilizar de esa forma. O sea, hay algo que está pasando entre este mundo donde datos, modelos, etcétera, etcétera, y el evento que no se anticipa. Y como él adelantó, hay algo ahí entre medio que no sabemos qué es todavía que está faltando. Yo creo que ese es un punto fundamental. Y segundo, desde el punto de vista de mi presentación, efectivamente, haciendo alusión al tema de riesgos, en el área de geodesia y del posicionamiento y del empaquetamiento de datos, el tema de los efectos sísmicos es importante a la hora de muchas veces no haber compatibilidad entre las coberturas raster, vectoriales, de la materia que tú estés estudiando. Muchas veces errores o diferencias se explican por ese punto de vista y no por el fenómeno en sí. Entonces, efectivamente, nosotros desde el punto de vista de la geodesia tenemos que avanzar en armonizar y generar herramientas para el tema de las transformaciones con fines de coberturas raster o vectoriales. Gracias César. Profesora Keila Alencar. Hola, yo creo que en el ámbito de desarrollo que estoy, el gran desafío del momento es el desarrollo de una ley de suelos. Es decir, por más investigación y resultados que tengamos, el hecho de que en Chile no exista una normativa que obligue a las mineras a tener un límite de contaminación, hace con que toda la investigación que tengamos no tenga una interferencia directa en los cambios de las problemáticas existentes. Es decir,
Hoy día cualquier minera puede elegir una normativa de cualquier país que se adapte mejor a sus necesidades y no a las necesidades de la comunidad. Entonces, lo que enfrentamos hoy día tenemos un montón de resultados, tenemos evidencias de un caso como Andacollo, que tiene la tercera ciudad más contaminada y con la mayor incidencia de cáncer provocado por arsénico en Latinoamérica, pero no se puede hacer mucho porque no existe una normativa, no existe una obligatoriedad de estabilización química de los relaves, por ejemplo. Entonces yo creo que el gran desafío hoy es poder crear una política que integre las problemáticas de la comunidad, que determine una normativa que sea adecuada a la realidad chilena, a los suelos chilenos, para que podamos solucionar este problema que es un problema país, pensando que Chile no va a dejar de ser un país minero, no va a dejar de producir residuos mineros, y es un problema que a largo plazo y también a corto plazo estamos viendo la incidencia de la problemática de tener una población muy grande enferma de cáncer. Gracias, profesora. Si bien es cierto, las políticas públicas, las normas, incluso los desafíos de la nueva Constitución, acompañan a todo lo que hemos ido revisando en este trabajo, especialmente el de hoy, que tiene que ver con desastres socionaturales. También acompañan los desafíos que vimos en nuestros primeros bloques el día de ayer. Pareciera ser que mucho de esto está decantando hoy día y en distintos foros, y por qué no en el nuestro. En el nuestro, que ha sido como una conversación sin grandes ambiciones, que partió el año pasado conectando nuestras cámaras ahí por más o menos por estos meses, quizá un poco antes, no recuerdo bien, Rodrigo Almendra, y semana a semana lo fuimos haciendo hasta que construimos la convención en geomensura de fines de noviembre. Y nos atrevimos este año a volver a convocarlo. Sobre esa brecha, sobre esa responsabilidad que nos va sorprendiendo, como decía el profesor Marcelo Lago, profesor Marcelo Lago. Gracias. Es como la cita musical, nadie sabe quién le va a tocar acá. Oye, mira, bueno, los desafíos de estas temáticas trascienden, la verdad es que esto es un tema, bueno, evidentemente complejo, pero me quiero conectar con la invitación. Estamos en un contexto de la Expo Geomática y Geomensura, donde evidentemente la toma de datos, el levantamiento de datos y el énfasis en que sean precisos es una tarea que atraviesa el perfil de gran parte de quienes nos acompañan hoy. Y yo diría que en el contexto de una mesa, de esta sección de riesgo, resulta importante destacar que, y se conecta con lo que mencionó Pedro Muñoz de Siren, y por ahí también César, solamente el tema de datos, porque acá quiero jerarquizar el tema y llevarlo para allá, porque evidentemente esto puede ser mucho más complejo si le damos una óptica más social a esto, es el tema de la cantidad de dinero redundante que se gasta permanente y sistemáticamente el levantamiento de datos de base en este país. O sea, yo creo que, y conectando con lo que mencionaba Rodrigo, ahora finalmente en el contexto de la nueva Constitución, evidentemente el acceder a información de base es un tema prioritario. No puede ser que nuestros servicios del Estado, nuestros ministerios, en cada licitación, en cada estudio que estén solicitando permanente y sistemáticamente, nos estén solicitando topobatimetrías detalladas y redundantes, y una vez, y otra vez, y otra vez más. Se entiende que evidentemente para una ingeniería de detalle yo siempre voy a necesitar datos de terreno detallados y precisos, pero hay una serie de otras aplicaciones que ciertamente necesitan ciertamente acceder a información. Hoy día tenemos mucho acceso a información, pero todavía hay datos que haciendo esfuerzos podrían democratizarse su acceso. Y con ello me conecto evidentemente con las labores del IGM, el SAF, el CHOA. Se puede acceder, uno puede solicitar información hoy día al CHOA si quiere hacer ciencia, etc. Pero lo que yo veo, por ejemplo, en los términos de referencia, que permanentemente el Estado está licitando vinculado con estudios de riesgo, porque el riesgo en rigor, aparte de la ciencia, el que construye ciudad, el que construye asentamiento humano, es el Estado con sus decisiones, y es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y es el Servio, y es el MOP, quienes permanentemente están solicitando estudios para precisar y comprender escenarios peligrosos para las personas, y gran parte de todo el presupuesto permanentemente se lo lleva evidentemente el dato. Y en este caso estoy hablando de la topobatimetría, etcétera, sea cual sea, si es otro parámetro ambiental también.
Evidentemente, si lográsemos descomprimir el foco en ese tipo de recursos, el resto de los recursos se podría destinar a ampliar el espectro, y esta mirada transversal de abordar la problemática de la comprensión del riesgo permitiría convocar evidentemente otro tipo de metodologías, otro tipo de estudios, otro tipo de profesionales que ciertamente pueden aportar desde y con las comunidades a disminuir el riesgo de desastre. Por ahí iría yo en el tema datos específicamente. Dar la pelea para que de forma organizada exista acceso a los datos, pero también y particularmente transparencia. Porque el ejemplo que mencionaba Keila, evidentemente tenemos múltiples, es para un paper, solamente el tema de hacer una revisión histórica nomás de todos los procesos que han dificultado el acceder a información. El acceso al mapa de peligro tsunami se demoró más de una década. El acceso público al mapa de peligro volcánico se demoró no sé cuánto, no recuerdo cómo se llamaba el director de Cernageomin que los liberó por internet, que también fue director del CIREN, creo. Ahí está Pedro Muñoz, nos puede ayudar. Que de repente instantáneamente los hizo públicos, pero antes no eran públicos. O sea, en Chile todo pasa por un manejo muy reservado de los datos y de repente tiene que pasar un detonante para que se hagan públicos. En el caso del mapa de peligro tsunami fueron los grandes tsunamis del 2010 y el 2011, bueno, miento, el 2004, que detonaron hacerlos públicos. En el caso de los mapas de peligro volcánico, no recuerdo cuál fue el detonante o si fue una estrategia política directamente de su director, pero los hizo público de la noche a la mañana y nadie podía creerlo. Hoy día yo creo que muchos acá estamos esperando que realmente el dato necesario y de alta resolución se haga público de una vez por todas. Gracias, Marcelo. Bueno, y así como vamos cerrando ya este bloque de la mañana de riesgos naturales, voy a dar las últimas palabras para ir cerrando. Primero a nuestros especialistas invitados. Ya se comienzan a conectar el director de la escuela el departamento, perdón, de Ciencias Geodésicas, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción. Se conecta también ahí, veo a nuestro decano, ¿cierto?, Alejandro Velázquez. Me parece que estaba también Jesús Piña también conectándose. Pedro Muñoz, sus palabras al cierre de este bloque. Sí, los desafíos, a ver, ante la ausencia de los datos, siguiendo con la línea de Marcelo, ante la ausencia de los datos tenemos que ser súper creativos para utilizar toda la tecnología gratuita disponible en Internet. Nosotros en CIREN lo tenemos que hacer así, nadie tiene dinero para comprar imágenes de alta resolución. Trabajamos mucho con imágenes satélite y el tema de la topografía es un drama. Y además el desafío que viene con el nuevo sistema satelital chileno, porque el anterior, el FASAT Charlie, tuvo grandes deficiencias en el ítem entrega de datos. Los datos llegaron tarde, no llegaron bien, no había página web, qué sé yo. Y ese desafío se planea ahora cumplir, entonces tenemos esperanza de que eso se solucione y haya más acceso a información para mejorar transparencia y todo lo que se mencionó antes. Así que un saludo, gracias por la invitación y sigamos trabajando con mucha creatividad con lo que tenemos. Hay que ser buenos pobres también. Así es, así es. Profesor Patricio Winkler. Ahí sí. Bueno, tal vez complementando con el tema de la disponibilidad de datos, que es fundamental, y como decía en la primera intervención, también es importante idear esas alternativas de adaptación, medidas de adaptación y mitigación, dependiendo del lenguaje que estemos hablando, de cara al futuro. El panel intergubernamental de cambio climático está haciendo proyecciones para 2300, por ejemplo, del aumento del nivel del mar y algunas variables climáticas. ¿Ya? Eso nos da una ventana de tiempo que es bastante más amplia que la que tenemos hoy en día para evaluar esos posibles futuros. ¿Ya? Y dada la configuración muy particular, característica del caso chileno, las medidas de adaptación ante el cambio climático van a ser muy locales, específicamente en la zona costera. Nosotros no podemos ir a buscar soluciones que han funcionado en Holanda o en otros lugares. ¿Ya? Tenemos que desarrollarlas acá. Y para eso necesitamos una buena base de datos de toda naturaleza, pero también de desarrollar esas alternativas que solamente nosotros como chilenos las vamos a encontrar. Y ahí hay un desafío a las escuelas de ingeniería de diferentes áreas, geografía, arquitectura, etcétera, porque tenemos que ver cómo vamos a habitar esos posibles futuros, sobre todo en particular en la zona costera. Eso, y muchas gracias por la invitación, muy entretenido. Muchas gracias a ti, Patricio.
palabras al cierre ya. Por ahí me parece Alejandro Velázquez que me estaba pidiendo la palabra. Hola, Profesor. buenas tardes a todas, a todos. Mis excusas por estar. Bueno, la pandemia nos ha traído muchas cosas difíciles, pero nos ha traído un don que la humanidad no lo había recibido todavía, y es el don de la ubicuidad. Uno puede estar en muchos lugares al mismo tiempo y es algo realmente agotador. Yo que soy agnóstico, entiendo ahora entonces por qué seguramente, ¿no es cierto?, el divino hacedor o la energía creadora debe estar en todas partes a la vez y es agotador. Hemos estado la mañana entera en reunión de consejo académico, así es que me he estado escuchando a ratos, digamos, ¿no es cierto? Y ha sido, digamos, difícil estar hoy. Sin embargo, no me pude restar, era absolutamente necesario estar porque siempre lo primero es agradecer. Y le quiero dar las gracias a los expositores, empezar por nuestra académica doctora y que ahora se va a hacer el postdoctorado, Keila Alencar. Ellas digo porque junto con María Carolina Parodi, ellas llevan un área súper interesante para nuestra universidad acerca de lo que es la contaminación, ¿no es cierto?, debido a lo que son los riles de las empresas mineras de Atacama. Súper interesante, donde hace falta monitoreo. Bueno, a César, que lo conozco también hace ya años, a los expositores, muchas gracias por estar. Guido de la Universidad de Concepción, muchas gracias. Y a Marcelo, bueno, Marcelo, yo creo que era raro de que no nos encontráramos ahora, porque la verdad que nos encontramos en todos los eventos. Ya estamos al estilo de los canapés de huevo, ¿no es cierto? Estamos en todo el evento que hay, ahí fijo que estamos. Y hemos estado en una labor de alguna manera paralela de evangelizar. Lo que hace justamente Marcelo recurrentemente es llamar a que la comunidad, a que el Estado dimensione lo que realmente significa análisis de riesgo asociado al fenómeno sísmico, de los tsunamis, ¿no es cierto?, desastres atmosféricos, desastres naturales, etcétera. Entonces, claro, lo que se dice, ¿no es cierto?, que a un lado están los datos y al otro lado están los eventos. Esta interrelación, esta integración es lo que ha sido sumamente difícil para lograr realmente el monitoreo necesario en un país que tiene una geomorfología muy específica y una geodinámica que, bueno, y la única manera es, ¿no es cierto?, seguir evangelizando acerca de la necesidad de estaciones de monitoreo 24/7, ya sean estaciones sismológicas, ya sean estaciones GNSS, sean estaciones con acelerómetros, sean estaciones que de alguna manera determinan los fenómenos de lo que es la contaminación, pero necesitamos más datos y que esos datos tengan una continuidad en el tiempo y obviamente sistemas de respaldo backup. Y eso significa que además la sociedad chilena se tiene que también de alguna manera responsabilizar de que estas estaciones puedan llegar a perdurar en el tiempo. Ya nos ocurrió con las estaciones sísmicas de monitoreo aquí en el pie de la montaña, en Santiago, ¿no es cierto?, que lamentablemente fueron de alguna manera vandalizadas en cuanto se instalaron. Entonces, en ese sentido, es que lo que hoy día estamos haciendo es justamente eso, llamar a la sociedad, a nuestros estudiantes que nos están viendo, ¿no es cierto?, y a los especialistas de Chile, el mundo, para que realmente se tome una conciencia acerca de la necesidad de que aparte que entendamos, ¿no es cierto?,
cuál es el fenómeno natural que hay detrás, necesitamos justamente redes activas para que se puedan realmente llegar a monitorear y que esos datos estén de alguna manera disponibles. Y voy a la democratización, que es la que mencionaba Marcelo, y que además sean de acceso actualizado. Les agradezco finalmente que nos hayan apoyado. El evento, así como dijo el director Rodrigo, es el segundo año que lo hacemos en esta forma virtual. Y la otra gran gracia que la mencioné también ayer es que estos eventos antes su asistencia era bastante limitada, y hoy en día llegamos a el doble o el triple de los que nos juntábamos años atrás. Así es que felicitaciones a la Escuela Geomensura, felicitaciones a Rodrigo y muchas gracias a todos los expositores. Yo me voy a tener que despedir porque hago switch a la otra pantalla y voy a seguir en mi reunión de consejo académico. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un gusto. Chao, que estén bien. Gracias, Alejandro. Bueno, seguimos con las palabras al cierre. Cristian Mardones, ya despidiéndonos. Bueno, sí, determinar un poco también, como decía un poco el logotipo de esta reunión, una mirada hacia el futuro, ¿cierto? Sin duda queda mucho por hacer en cuanto a toda nuestra especialidad, pero sin duda también es harto lo que se ha hecho. Hay cosas muy buenas que se han hecho, entonces hay que seguir adelante, hay que seguir haciendo cosas. Es muy fácil ahora encontrar especialistas nuestros en cada una de los aspectos que necesitan más estudio, pero ahí va un llamado también a los estudiantes nuevos, que no solamente de pronto pueden salir a trabajar a la minería, a las carreteras, ¿cierto? O sea, podemos enfocarlos que puedan aportar desde sus conocimientos a la ciencia, que es lo que necesitamos a futuro. Gracias, Cristian. Profesor Adrián Morgado, sus palabras al cierre. Sí, cómo no. Yo quiero compartir con una reflexión en la década del 90, y curiosamente muchas veces cuando se analizaban temas de desastres naturales, lo único que teníamos a mano era la cartografía de unos 50.000, y hay mucho trabajo hecho sobre esa base. Del 90 a hoy no hay tanto tiempo en términos de investigar. El día de hoy tenemos que reanalizar muchas cosas, no olvidarnos que vivimos en una naturaleza que es compleja, que es caótica, que por tanto queda mucho trabajo para hacer. Estamos en la mitad de camino, no nos podemos sentir jamás que tenemos algo entendido. Los modelos son cada vez más complejos, por tanto yo creo que todo va un poco rescatando lo que comentaba algún colega, mucho ingenio, asociatividad y transversalizar un poco también la información, siempre con una mirada de nuestra perspectiva un poco más científica. Así que gracias por una vez más acogernos en este evento, y ha salido todo extraordinario. Muchas gracias, Adrián. César Ocares, sus palabras al cierre. Mira, tocando el tema de los datos, ahí yo quiero mirar el vaso un poquito medio lleno, respecto a que todos conocemos que existe la IDE, el SNIT, que nace el año 2006, una institución del Estado, en que por lo menos ahí ya se ha empezado, y espero que sea creciente, a disponibilizar geoinformación. Eso no existía antes, y yo lo veo como testigo presencial en el ministerio donde nace la IDE, como vimos el verdadero feudalismo de la información en Chile, que es un poco lo que comentaba el doctor Marcelo Arau. Yo genero mi dato, es mío, no lo comparto, etc. La IDE cuando nace, con el fin de compartir, tuvo que pelear con eso, ¿no? Y en eso se ha avanzado. Debemos reconocer que hay un poco más de información que es del Estado, y es, yo creo que el mecanismo para que el Estado, con fondos públicos, disponibilice el dato. O
sería a través de ese repositorio, de ese mecanismo, de esa institucionalidad, que es la IDE nacional. Y esperemos que eso vaya increciendo. Y por lo mismo, como dice el doctor, no duplicar, que eso también yo lo veo desde dentro del Estado, la cantidad de licitaciones en que se duplica y se duplica y se triplica lo que se pide. El MOP pide lo mismo que pide bienes nacionales, y el MIMBU, y el SAC, etc. ¿Ah? Y a mí siempre me llama la atención, digo, ¿cómo el Estado no hace una compra estatal y no sectorial por instituciones, por ejemplo, de licencias de software, por dar un ejemplo? Eso debería ser una compra del Estado para el uso público y no una compra parcelada de las instituciones. Esa es mi reflexión respecto al tema, por ejemplo, del dato, y ver si podemos potenciar la IDE como esa institucionalidad para mejorar el acceso y la calidad y la cantidad de datos que ha sido generado finalmente con fondos públicos. Gracias, gracias César. Profesora Keila, sus palabras al cierre. Primero quiero agradecer la instancia, la invitación, porque creo que es una excelente oportunidad también de democratizar las investigaciones que hacemos uno, que muchas veces está ahí encerrado en el laboratorio y no sabemos mucho lo que está haciendo el otro colega, y yo creo que estos momentos es súper importante para poder generar redes, reconectarnos y cosas del tipo. Y yo creo que, como decía, como partió Marcelo, es súper importante la democratización de la información. Bueno, yo llegué a Chile hace 9 años, yo soy de Brasil, allá la realidad de la distribución de datos espaciales es completamente diferente de lo que existe acá. Cuando llegué acá, el 2011-2012, me enfrenté con una tremenda dificultad, por ejemplo, de obtener las informaciones tan básicas como información de precipitaciones, que en este entonces uno tenía que solicitar por ley de transparencia, se tardaba 4 meses en llegar. Es decir, hubo un retraso enorme en mi doctorado por cuenta del tiempo que se esperaba en que entre solicitar la información, que te entregaran la información, que tenías que procesar la información, en fin. Y eso es muchas veces un obstáculo para poder seguir con la investigación, y también romper esta barrera, como por ejemplo que tenemos en este momento, de tener muy buenos resultados que serían muy útiles para la gestión municipal de Andacollo, y no podemos pasar esta información porque hay un acuerdo de confidencialidad y no se puede pasar. Entonces yo creo que son informaciones, existen muchas, yo creo que ni sabemos la cantidad de informaciones y de datos que existe en cajones y que necesita ser desbloqueado y que necesita ser democratizado por miles de razones, por la innovación en las universidades, por el desarrollo de investigación de nuestros estudiantes, por nuestro desarrollo de investigación, y para poder mejorar nuestra colaboración a la solución de las problemáticas que investigamos. Gracias, profesora Keila. Nos deja con una gran tarea. Profesor Marcelo Lago, sus palabras al cierre de este bloque y ya casi finalizando el evento. Gracias a todas y todos. Muy contento de haber podido participar y abierta la posibilidad de que se extiendan conversaciones en profundidad en estas materias siempre. Disponible para colaborar y atento para seguir avanzando, ¿cierto? Todos queremos hacer mejores sociedades y la ciencia de los datos y la geomática y la geodesia, evidentemente, son áreas de conocimiento sustantivos en esa línea. Así es que muy agradecidos, abrazos para todos y todas. Gracias, profesor. Bueno, y así como damos por cerrado nuestro bloque del día de hoy, y bueno, vamos a dar paso al cierre del evento. Para ello se encuentra conectado el profesor Jesús Piña de la Universidad de Concepción. No sé si tiene posibilidad de prender cámara, profesor. Le agradecemos a todos nuestros invitados, por supuesto, el día de hoy. Profesor Jesús Piña, sus palabras ya al cierre del evento.
Agradecer a todos los participantes del día de hoy, también el día de ayer. La verdad es que se han tratado temas muy interesantes para toda la comunidad, no son solo relacionadas con la geodesia, con la geomática. Me parece que por fin estamos abordando un aspecto súper importante de esta disciplina, y es entender que esta disciplina es complementaria a otras disciplinas que se desarrollan en el país, y que por lo tanto el resto de las disciplinas que no tienen necesariamente formación respecto de la geodesia y la geomática se ven beneficiados precisamente del aporte que pueden hacer los geodestas y los geomáticos en las labores habituales que tenemos en el desarrollo tanto económico como social. Me parece súper importante que podamos abrir un poco el campo a nuestros propios estudiantes, que hoy en día pareciera ser que se encuentran muy limitados a las actividades económicas tradicionales, quiere decir construcción principalmente y minería. Sin embargo, hoy día ya estamos abriendo el campo a algo mucho más grande, que tiene que ver con la gestión territorial, tiene que ver con el análisis y el estudio de riesgo, la peligrosidad y la geodinámica, dinámicas costeras. Por ahí vi la presentación de Pedro Muñoz, que tenía que ver precisamente con vitivinícolas y así. La verdad es que el campo de los geomáticos y de los geodestas se ha ampliado mucho durante el último tiempo, y creo que nosotros como academia estamos al debe en poder abrir ese campo hacia la industria, y me parece que deberíamos tratar de seguir promoviendo actividades como esta, que precisamente abren los campos de colaboración y de participación de estas disciplinas en la complementación de las actividades tanto económicas como sociales del país. Muchas gracias a todos y gracias por participar. Muchas gracias, profesor. Bueno, debo contarles que con el profesor Jesús Piña por lo menos debemos llevar 3 meses juntándonos semana a semana para poder ir acercándonos a cada uno de ustedes y poder ir viendo de qué modo organizamos este importante evento que nos ha hecho vestir de geomática, geomensura y geociencia, ¿cierto? Este par de días. Profesor Guido Stau, sus palabras ya cerrando. Sí, muchas gracias, Rodrigo. No, yo sumarme solamente a, digamos, todo lo que hemos escuchado en este último bloque y también en el bloque de cierre. ¿Ya? Agradecerles a todos, ¿ya? Que presentaron sus trabajos, ¿ya? Que de una u otra forma también dieron a conocer sus opiniones, ¿ya? Su postura como profesionales, ¿ya? Tanto hoy como ayer. Y yo creo que por lo menos yo me quedo bastante contento ya con lo que nosotros vimos y lo que nosotros escuchamos ya en estos 2 días. Tú sabes, Rodrigo, que era un desafío, digamos, levantar esta expo nuevamente, pero yo creo que hemos hecho un trabajo bastante bien y súper interesante todas las presentaciones que hemos tenido sobre los distintos temas, ya que nosotros dijimos que vamos a tener algo para toda la comunidad ya de la geomática, geomensura y ciencias afines al final, ¿ya? Y así tal cual como yo se lo había señalado en un principio, yo creo que es justamente eso es lo que a nosotros nos une y donde nosotros tenemos que juntar fuerzas, ¿ya? Para que nosotros sigamos adelante y que va en beneficio, repitiendo un poco mis palabras en la inauguración, en beneficio de todo el país, ¿ya? De todo lo que estamos aquí, de todo digamos, que vemos día a día, lo que a nosotros nos afecta y donde nosotros vemos problemática ya en todos los ámbitos. ¿Ya? Entonces, quedándome un poco con el título, ya Expo Geo 2021, una ventana al futuro. Yo creo que lo que nosotros logramos realmente era abrir un poco la ventana, ¿ya? O sea, leyendo el comentario último que está aquí en pregunta y respuesta, ya no podemos quedarnos en las 4 paredes como investigadores, como académicos, sino nosotros tenemos que realmente abrir esa ventana ya y juntarnos y, digamos, dar a conocer nuestro conocimiento y, digamos, lo que nosotros estamos haciendo al final. Y yo creo que justamente eso era el objetivo y es lo que nosotros hemos logrado. ¿Ya? Espero que en la próxima versión de la Expo Geo 2022, ¿ya? Donde todos ustedes están nuevamente cordialmente invitados, ¿ya? Vamos a hacer un resumen, digamos, de lo que nosotros hemos logrado durante el último año y vamos a abrir la ventana un poquito más, ¿ya? Y ojalá también abrir la puerta, ¿ya? Para que, digamos, se suman otras disciplinas, ¿ya? Y para que entre todos logramos nuestro desafío, cumplir nuestros sueños. Eso.
Gracias, profesor Guiostao, por sus Gracias, palabras. Guido. Yo quisiera hacer un par de palabras al cierre, dado que, bueno, hemos cumplido los objetivos que nos hemos trazado con Guido, con Rodrigo Severino, con Jesús, que también estuvo hace poquito conversando con nosotros. Uno de los objetivos finales del evento es emitir un documento de conclusiones, Rodrigo Severino, Guido, que yo les propongo que lo terminemos la próxima semana y lo subimos. También a todos los expositores se hizo una encuesta y yo les voy a enviar a cada uno de ustedes, las personas que quieren contactarse con ustedes, tengo el mail y tengo los datos de ellos, para eso era la encuesta al final de cada presentación. Y tengo dos pensamientos, eh, conclusiones que les quiero decir. Luz María Pérez nos dice, sin duda la democratización de la información es fundamental, así como el conocimiento del lugar que habitamos y cómo los investigadores aportan a la sociedad con su ciencia. Si los estudios siguen en los círculos cerrados de la academia, ni el Estado ni los ciudadanos serán parte y responsables de la forma de ocupar y actuar. Gracias por esta reflexión final. Eso nos dijo Luz María Pérez. Esa era la reflexión, ese era el concepto. Y Luciano Torreblanca nos dice, los desafíos para el geomensor siglo XXI es tener la capacidad de procesar muchos datos. Esos datos debiesen ser de alcance público, como estaciones de georreferencia, como tiene Colnet, pero son privados. Los equipos actuales tienen la capacidad de tomar estos datos para, por ejemplo, crear una red nacional de monitoreo de estructuras que puedan ser un riesgo a futuro. Ahí la labor de geomensor es fundamental. Bueno, excelente reflexión también, Luciano. Así es que ahí cumplimos nosotros de leer todas las reflexiones que nos llegaron, las preguntas, las que no leímos en vivo, las enviamos por interno. Si se nos pasó alguna, les pido las disculpas, tienen nuestros correos como Pulso, nos pueden ahí escribir y nosotros se las hacemos llegar a los expositores. Así que yo por mi parte estoy ok con eso y muchas gracias a todos por la confianza en esta organización. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Almendras, ingeniero comercial, ¿cierto? Y que encargado de la plataforma que le ha dado vida a este evento. Es un evento que en realidad no fue solamente conectar la cámara por videollamada, sino que es un evento que requiere una plataforma con varios elementos técnicos que fuimos incorporando de a poco, las encuestas. Ayer usamos una traducción simultánea con profesores que nos acompañan desde Edimburgo, ¿cierto? Un botón de traducción. Y el ir dándole dinámica a este evento, en este formato que nos obliga, ¿cierto?, a ser bastante sintéticos. Bueno, en realidad muchas veces hacemos conversatorios que son bastante más largos. La experiencia que hemos tenido han sido hasta 3 horas de conversatorio en algún minuto. Dice, bueno, después ¿quién ve eso? En realidad ahí es donde vienen los documentos y las conclusiones, y por eso es importante lo que mencionaba Rodrigo, ¿cierto?, este documento para hacerles llegar esperamos, la próxima semana. Bueno, ya para cerrar este evento, yo quiero agradecer a todas y todos quienes fueron parte desde sus distintos roles, como audiencia, como expositores, como presentadores, ¿cierto? Y trabajaron, ¿cierto?, con los temas técnicos que le dieron soporte a este evento también, para poder llegar a cumplir un anhelado deseo de nosotros, que era simplemente sentarnos a conversar con los amigos, los colegas, ¿cierto?, sobre temas de geomensura, geomática, geociencia, y bueno, aparentemente va creciendo sin duda alguna la invitación a más amigos de este ámbito. Esperamos para el próximo año, para el 2022, plantearles nuevos desafíos. Esperamos seguir avanzando, ¿cierto?, y seguir profundizando en estas brechas que conversábamos en el último bloque, en profundizar y en acercar posiciones, en acercar a las instituciones, a las empresas, ¿cierto?, y a los especialistas, a los investigadores, para poder tener una mejor sociedad, que es lo que todos esperamos. Les deseo a todos que se encuentren muy bien, que definitivamente vayamos saliendo de este estatus de pandemia que aparentemente ayer veíamos en el evento que hicimos. Ya veíamos gente, más participación en actividades presenciales. Ya algunas universidades nos estamos poniendo al día para empezar al menos a pensar en cómo retornar. Les agradezco mucho la participación, creo que ha sido un gran evento. Van a quedar disponibles la información multimedia, ¿cierto?, los videos, para que quienes no alcanzaron a ver algo o quisieron conectarse, van a quedar disponibles las distintas redes para poder conectarse.
Nos vemos el próximo 2022 en otra versión de la Expo Geo 2022. Muchísimas gracias a todos y todas.